Bueno, 5 minutos pasan de las 2 de la tarde y tenemos contacto con Germán y Nicolás, con los hermanos Kronfeld, que han estado conversando con nosotros semana a semana desde allá, desde Oceanía. ¿Están por ahí, muchachos? Buenas noches para ustedes. Buenas noches, buenas tardes de allá de Uruguay. ¿Cómo andan? Bien, nosotros bien. Bueno, imaginamos que por ahí, por lo menos cerca, por la zona, convulsionados, ¿no? La verdad es que estamos en una madrugada recontra típica. Después de estar un año y pico por estos lugares, estamos viviendo una situación que no se compara con nada de lo que hemos vivido hasta ahora. Digo, como ustedes saben, y por lo que estuvieron llegando mensajes de Uruguay, todo el mundo está al tanto, se empezó a vivir una situación diferente acá en Australia, que nunca se había atravesado en Sydney, en un lugar donde nosotros transitamos casi a diario y donde estuvimos viviendo muy, muy cerca durante 6 meses. Hubo un secuestro y una toma de rehenes de una persona que aparentemente pertenecía a un grupo terrorista islámico o algo relacionado con eso, todavía no se sabe bien, y hace un par de minutos más se acaba de terminar el asunto, que terminó muchísimo peor de lo que por lo menos acá se esperaba. Uh-huh. Sí, acá apenas está llegando la información, todavía es un poco confusa, pero se sabe que bueno, que ingresó la policía, hay heridos, algunos muertos, de hecho. Pero bueno, no, eso es lo que se está informando, no se sabe mucho más que eso. Sí, nosotros acabamos de ver, estuvimos recontra al tanto como todo el mundo acá, obviamente, es algo que sacudió al país, y que ahora vamos a contar un poquito lo que nosotros por lo menos vivimos de los últimos meses, pero lo que parece, por lo menos por lo que leímos recién, es que hubo 2 personas muertas y algunas serias heridas, ¿cómo se dice? Y terminó mucho peor de lo que la gente por lo menos esperaba acá. Hace unas horas, cuando nosotros nos enteramos, estamos en la biblioteca de Brisbane. Nosotros no estamos muy cerca de Sydney ahora, estamos más o menos a 10 horas. Uh-huh. Estamos en la biblioteca y nos enteramos de lo que había pasado. Y bueno, lo primero que vimos fue la típica. Gente que estaba entre nerviosa y avisando, porque era gente que vive muy lejos de su casa, como nosotros uruguayos, o un chileno que estaba a la nuestro, ¿viste? Que la gente enseguida une Australia con que seguro te pasa a vos algo, entonces empiezan a llamar y a comunicarse. Sin embargo, como este país es enorme, no, podés estar recontra lejos como es en nuestro caso. Y después esa mezcla de un poco, ¿viste? La joda, decir, es un loco que tomó rehenes en un café en Sydney, pero siempre hay un loquito, lo que sea, y como que parecía que iba a ser algo mucho menor. Además, las primeras informaciones que llegaban era de que era un asunto medio improvisado y poco profesional para lo que, según las personas estas que saben, podía ser un ataque terrorista. Entonces como que se esperaba que termine mucho más tranquilo. Sin embargo, se puso feo, y hagamos de enterarnos que terminó terrible. Sí, igual una persona que está jugada con un arma de fuego y con 20 o, no sé, 10, 12 civiles, no sé cuántos eran alrededor, es un peligro por más inexperiencia que tenga, ¿no? Totalmente, y además Australia, bueno, la imagen que tiene la gente, y es un poco lo que veíamos en los canales y lo que se hablaba también en las calles, digamos, como en los pasillos, como por decirlo de alguna manera, es eso, que Australia técnicamente y a nivel de tecnología y por todo esto que pasó el G20 hace unas semanas y por ser un país de primer mundo como es, debería, y todo el mundo confía en que está preparada, pero al mismo tiempo la tranquilidad o la costumbre de ser un país tranquilo en el que nunca pasa nada, ya sea a nivel de seguridad como a nivel de terrorismo, por ser una isla que está, como el nombre lo indica, al estar aislada del resto, la gente no se espera esto y por lo tanto los comandos policiales y todo el cuerpo que reacciona a raíz de estos sucesos tampoco está tan preparado, por lo menos mentalmente, para que esto pase, más allá de que obviamente cuentan con los recaudos necesarios. Entonces, bueno, fue obviamente como una especie de prueba de fuego para Australia, y eso, la gente estaba una mezcla de siguiendo las noticias, viendo bien qué era lo que pasaba, y por otro lado, no pudiéndolo creer. En la televisión salían expertos en seguridad, psicólogos o profesionales de distintas áreas, diciendo básicamente que lo que se esperaba era que alguien esté tratando de llamar la atención y que la extensión de esta toma de rehenes se debía a que la diferencia horaria entre Australia y el hemisferio norte hacía que cuanto más horas durara, más países en el mundo estaba tomando fuerza la noticia, pero nadie se esperaba más que una gran llamada de atención, y bueno, 2 muertes y bastantes personas considerablemente heridas muestran que en realidad no era solo un llamado de atención, y la gente no sabe cómo reaccionar.
muchos casos escuchamos en estas últimas horas de gente que viene refugiada. Una de las principales razones por las que Australia toma inmigrantes es refugiados de guerras. Mucha gente que viene de Medio Oriente o de países asiáticos en los que hay guerras civiles a raíz de dictaduras o de inestabilidad política, que vienen a Australia y que encuentran en este país una especie de paraíso y una isla en la que están 100% seguros, y que terminan siendo rehenes en un café en pleno centro de Sydney, y termina costándole la vida o heridas muy importantes a personas que creyeron que yéndose de los países conflictivos en los que nacieron se salvaban. Y bueno, aparece esta historia como un punto atípico en este país, y cambia las cosas. Así que fueron horas muy raras acá en Australia. Sobre eso de lo atípico, justamente, porque ahora, de hecho, estaba mirando un diario español, ya hay una noticia que está por encima de la cafetería de Sydney, y es la aparición de un nuevo tirador en Estados Unidos, en este caso en Filadelfia, que ya habría matado a 5 personas, ¿no? Pero claro, Estados Unidos, uno está acostumbrado que prácticamente, yo no sé, pero cada 15 días, 20 días, a reventar un mes, aparece un hecho de violencia que se cobra la vida de 5 o 6 personas. Es bastante frecuente. Pero en Australia, digamos, no hay antecedentes, o no tiene estas características de un perfil de país violento como puede ser el caso de Estados Unidos, ¿no? No, todo lo contrario. Este país se caracteriza por cosas totalmente opuestas. Se caracteriza por ser un país seguro en términos de lo que sería una estabilidad social económica, y en lo que sería materia de algún ataque de este tipo de terrorismo también está recontra lejos de ser un país que está acostumbrado a cosas como las que vos contás, como sí puede ser Estados Unidos, en la que cada tanto, por lo menos en las noticias, sale que algún loco o grupo organizado hizo cosas como las que vos contás. Sin embargo, contarles también que Australia ya hace meses, si no años, está pasando por algún proceso medio extraño. Australia es, como nosotros también les contamos un poco, recibe gente de todo el mundo, principalmente de Asia, pero recibe sudamericanos y europeos y hasta africanos frecuentemente. Entonces empezó hace ya tiempo a tener esos dilemas de recibir gente de brazos abiertos, pero en qué condiciones recibirla. Los principales problemas que estaba teniendo el país eran básicamente con gente religiosa, con musulmanes religiosos, porque los australianos un poco se quejaban de que en lugar de venir como seríamos los occidentales, ¿no?, con las mismas reglas de juego, venían con algunas costumbres distintas, y en algunos casos, muchísimos obviamente, se adaptaban a lo que era el país, pero otros querían conservar esas tradiciones que tenían. Entonces, Australia estaba sintiendo que algunas personas venían de sus lugares, y en lugar de adaptarse al país al que venían, trataban de como aislarse y crear una mini sociedad dentro de una sociedad. Entonces, ya hace tiempo que se está discutiendo esto en el país, de qué hacer, de qué manera recibir a las personas y lo que sea. Y esto estaba sumado con ISIS, que es un grupo terrorista que aparentemente hace unos meses se descubrió que estaba activo acá en Australia, pero que todavía, este ataque no tuvo nada que ver con esto aparentemente. Pero entonces como que el tema el terrorismo estaba empezando a circular y a ser hablado en Australia, pero siempre como algo, muy lejano y casi utópico. Y mismo cuando el primer ministro habló de esto, de los posibles ataques terroristas que podían llegar acá a Australia, la gente y la prensa satirizaba sus palabras y lo tomaba totalmente como imposible o como casi un juego. Sin embargo, ahora pasó esto que cambió totalmente. Australia en teoría estaba preparado para tener un ataque terrorista y ya estaba manejando la posibilidad, pero por lo poco que vimos ya, cómo se resolvió el caso fue un fracaso total, porque era una persona y en el lugar casi céntrico del cine, y terminó horrible. Entonces ahora cambia todo. Es un país que por lo menos... Sí. Perdón, hay ciertas voces, yo sé que esto es muy pronto, ¿no? Pero hay ciertas voces que estén de alguna manera criticando algunas posturas del gobierno australiano por apoyar cruzadas, digamos, sobre todo de Estados Unidos, en algunos de los objetivos de Medio Oriente, Oriente Próximo, digamos, entiéndase Afganistán, Irak. Australia ha participado, incluso creo que en algunos casos enviando tropas a algunos de esos enfrentamientos. Y bueno, la historia reciente dice que todas esas todos esos países que participaron en algo de eso, tarde o temprano la pagaron, digamos, de alguna manera. Londres con el atentado al metro, Atocha,
ni hablar el 11 de septiembre, bueno, fue un poco lo que con lo que comenzó todo esto, pero ¿hay voces que se levanten dentro de Australia en contra de eso? Totalmente, la opinión pública siempre se divide cuando Australia se pronuncia a favor o en contra de los grandes bloques de países en los grandes temas. La popularidad de Tony Abbott, el primer ministro australiano, es muy baja. Ha tenido algunas declaraciones poco felices y poco eficaces en cuanto a su popularidad. El G20 se había visto como una oportunidad en la que él iba a recuperar esa popularidad. Estuvo hablando mucho antes del Congreso acerca de la crisis en Ucrania y en Rusia, y estuvo como preparando mucho a la población para que llegara el momento en el que Australia se le iba a plantar cara a cara a Putin y ponerle los puntos sobre las IES, y se veía como un momento en el que Tony Abbott podía volver a recuperar, a volver a meterse a la gente en su bolsillo, y no lo logró porque Putin, bueno, lo evadió y al final los comentarios fueron bastante blandos. Y ahora nuevamente se vio como otra oportunidad, si bien nadie esperaba, no esperaba y obviamente no buscaba, se vio como otra oportunidad para el gobierno para demostrar qué era Australia y cómo estaba plantada, y los resultados, si bien son muy frescos, aparecen como eso que vos decís, como una gran posibilidad para estar descontento, como una consecuencia por haberse pronunciado de una forma demasiado estricta en contra de los grupos islámicos y del terrorismo, y se entiende como un castigo por haber metido las narices en un tema ajeno, o por lo menos la gente que está en contra de estas declaraciones lo considera ajeno, y como eso que vos marcabas, Gonza, decir, bueno, te sumás a este grupo, vos también nos vas a dar palo, bueno, te queremos mostrar en qué juego es en el que te estás metiendo. Así que Australia paga caro por comentarios y por sumarse a un bloque de países que hace tiempo se vienen pronunciando al respecto y que todos han tenido de alguna forma su merecido. Así que sí, si bien es muy fresco, se sabe y se espera que va a haber muchas voces contrarias a esta postura que está tomando Australia, porque enseguidita nomás, unos meses después de haberse sumado a esta fila de países que van a luchar contra el terrorismo, ya tienen un revés en ese sentido. Bueno, les va a tocar entonces estos días seguramente, digamos, más allá de las experiencias que están recogiendo ustedes como viviendo, ¿verdad?, en este lugar, hacer una suerte de cronistas in situ, digamos, porque supongo que esto va a llevar unos días, seguramente amigos y familiares que van a querer saber cómo se vive desde ahí. Nosotros no queríamos ser la excepción. Sí, y se va a abrir un panorama muy interesante, sobre todo políticamente, ¿no? Porque, sí, claro, cuando se apoya, ahora yo estaba leyendo por ahí, se mandaron agentes incluso a luchar contra el ISIS, este califato, digamos, que se quiere armar ahí en Siria, Irak, digamos, cuando... Hasta el punto donde eso es una cosa que está pasando a 10.000 kilómetros, bueno, está bien, puede haber gente... Sí, la pasión es otra que cuando te hacen un atentado en casa, ¿no? Claro. Ahí la cosa cambia porque uno dice, vos, ¿en dónde nos estamos metiendo? Empieza a aflorar una cosa que va por otro lado. Está todo bien, estoy en contra o a favor de eso que pasa ahí. ¿Pero qué tengo que ir a hacer? Pero fíjate que vienen y se meten en una cafetería en el centro nuestro porque pasamos a ser aliados y por lo tanto objetivo de un país... de estos extremismos, ¿no? Es tal cual como ustedes lo dicen, o sea, una cosa es hablar y pronunciarse a favor de algo o lo que sea y condenar totalmente algo que está pasando lejos. Otra cosa cuando les toca a su país, a su gente, y le vienen a matar o a herir gente acá. Nosotros conocemos perfectamente el lugar donde fue, para que se hagan una idea, donde fue este atentado, es como que fuese, no sé, en el corazón de la ciudad vieja, en donde están los edificios, sí, como que sea en la Intendencia de Montevideo, o a una cuadra de la Intendencia de Montevideo, en la peatonal más transitada, a unas 6 cuadras de la Opera House, y donde están los edificios de oficina, donde se mueve todo el corazón económico del país. O sea que, sí, como ustedes dicen, no pasó ni a miles de kilómetros, ni a cientos de kilómetros, pasó a metros de donde circula lo más importante de este país. Y otra cosa que también es interesante mencionar es que ahora no solo cambia, la política y lo lejano, o sea, de las decisiones de este país, sino que también Australia va a empezar, según lo que yo puedo percibir ahora y por lo que les contaba cómo se vino viviendo, va a empezar a pasar por procesos medios sociales diferentes, porque hay mucha gente que viene de países que donde la gente empieza a generalizar que van a venir a pasar estas cosas, entonces puede empezar a tornarse un país que
que sea mucho más normal para lo que nosotros esperamos en cuanto a recibir gente y que se empiece a vivir cosas de temas de racismo o temas de No discriminación. tan ameno, digamos, y receptivo. Claro, exactamente, y hay que ver cómo Australia sigue recibiendo gente afuera y cómo la gente australiana de acá le sigue permitiendo a su país seguir recibiendo gente que en definitiva no son australianos los que según ellos van a empezar a crear aledaños. Entonces hay que empezar a ver un poco cómo Australia se sigue abriendo al mundo y qué medidas toma con esas cosas, pero no solo digo de vista político, sino de cómo las personas, el australiano normal recibe en la calle a las personas que son afuera como nosotros que estamos acá. Claro. Bueno, Germán y Nicolás, les mandamos un abrazo muy grande. Esperamos volver a tener contacto con ustedes en unos días para que nos sigan contando qué sucede por allá. Hoy con un contacto particular y que sale, digamos, de la norma por lo que está sucediendo ahí. Así que bueno, queríamos tener este contacto con ustedes. Bueno, cualquier cosa, entonces estamos en contacto y también vamos a actualizar y seguir contando como siempre. Si ponen 3 puntos a la vuelta en el buscador de Facebook, nos encuentran y vamos a ir poniendo algunas cosas que nos vamos enterando y bueno, lo que tiene de extraño de estar en el país en el que está sucediendo, un país que siempre se caracterizó por neutralidad o al menos por hacer comentarios no tan extremos, estando un poco lejos, y ahora les tocó ser un poco el centro del mundo, así que bueno, vamos a estar actualizando por ahí también. Bien, 3 puntos a la vuelta en el buscador de Facebook, ahí los encuentran. Les mandamos un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchachos.